Servicio de adoración 6 de abril de 2025. Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, por lo que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Tomen asiento. Como dije, vamos a hablar acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. La pregunta es, que todos nos preguntamos a veces, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? Debemos tener en cuenta que el derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado en el Antiguo Testamento, con el capítulo 2, versos 28-29. Nos lo dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Volviendo al punto, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, ya que es impersonal. ¿Pero dice eso la Biblia? ¿Será cierto lo que dicen? Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia, primero que nada, dice quién es el Espíritu Santo. Dice que es la tercera persona de la divinidad. Por lo tanto, da dos calificaciones ahí. Primero dice que el Espíritu Santo es Dios. Y segundo, que el Espíritu Santo es una personalidad, es una persona. Pastor, me está diciendo usted que el Espíritu Santo, que no lo vemos, que no lo podemos percibir físicamente, ya no podemos asimilarlo a algo, ¿es una persona? Sí, es una persona. El libro de Romanos lo dice, capítulo 8. Y la Biblia sí nos va enseñando acerca de quién es el Espíritu Santo, cómo es Él. Bien, para terminar, ¿no es cierto?, la introducción, dije que el Espíritu Santo es una personalidad, porque lo que hace la personalidad son estas características, no la parte corporal, porque el Espíritu Santo es incorpóreo, no tiene cuerpo físico como el nuestro, pero es una personalidad. Romanos 8, 26, 27 dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, es una característica de una persona. Espíritu Santo es inteligente. Espíritu Santo, si usted lo ve en la creación. Espíritu Santo tiene sentimientos. Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo, el cual te fue dado. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene esas características que tiene usted y tengo yo. Él tiene voluntad. Porque dice 1 Corintios 12 que Él da los dones como Él quiere y a quien quiere. Muestra soberanía y también voluntad. Para decir que Él tiene voluntad propia. Son características de una personalidad. Usted tiene eso. Usted tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones. Tiene sentimientos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una personalidad y también es una persona divina. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5. Dijo Pedro a Ananías y Zafira: no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene las mismas características del Padre como también la del Hijo. Como dije, es incorpóreo. San Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu.
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Por lo tanto, vamos viendo, ¿no es cierto?, como introducción, ya acerca de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Además dijimos, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos de su obra, Él hace habitación en los creyentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos el domingo? Decíamos que el mundo no le ve ni le puede recibir porque no está en ellos, está en los que creen, en los que reciben, ¿no es cierto?, al Mesías, al Cristo, el Salvador. Ahí hace residencia el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios ya no habitaría más en templos hechos por mano del hombre? El Señor ya no habita en el templo, ¿no es cierto?, de Salomón, ¿ya? Y no está tampoco, ¿no es cierto?, en el arca. ¿Ya? Ahora habita en el corazón del hombre. Efesios 4:30. 1 Corintios capítulo 3, versos 15, 16. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, esta persona divina está en el creyente. O sea, pastor, está en mí. Si yo recibí a Cristo y nací de nuevo, cosa que también produce el Espíritu Santo en el hombre, la conversión. Sí, está en usted. ¿Y para qué está ahí? Para guiarlo, para enseñarle, para recordarle a aquellos que sufren de amnesia, que tienen mala memoria. Nos recuerda. San Juan 14, San Juan 16, habla mucho acerca del Espíritu Santo en esos pasajes. Esta promesa, ¿no es cierto?, que estábamos viendo el domingo, hablamos sobre la promesa del Espíritu Santo. Fue anunciada, ¿no es cierto?, por este hombre, va a decir, Dios usó a este hombre, a Joel, profeta menor, un profeta del Antiguo Testamento, que Dios en los posteros tiempos derramaría el Espíritu Santo. Si hablásemos un poquito del Espíritu Santo, por ejemplo, que fue derramado ya en el Antiguo Testamento, usted damos el libro de Jonás. Ahí Dios derramó el Espíritu Santo sobre Nínive. Y usted ve, ¿no es cierto?, que se convirtieron por la predicación de Jonás 120.000 personas que no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Jonás al principio no quiso ir, quiso oponerse a Dios, no quería, ¿no es cierto?, que la obra de Dios se realizara, porque Dios en Cristo, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso nuestro hermano cuando oraba hablaba de la gracia. La gracia significa algo que tú y yo no merecemos, don inmerecido, pero Dios lo da. Va a decir que la salvación está a servicio de cualquiera, de cualquier persona, no mirando estatus social. No importa la vestimenta que éste tenga o el empoderamiento social que podamos tener. Detrás de eso hay una humanidad y necesita urgente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque para entrar al cielo no hay que tener esas cosas, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de Dios. Hay que estar bajo la influencia, bajo la contaminación, bajo la influencia del Espíritu Santo para poder conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y Joel, ¿no es cierto?, ya profetiza, después, ¿no es cierto?, de una devastación, después del juicio de Dios que vino sobre Israel por causa de disciplina, aún así Dios siempre mantiene esperanza. Siempre Dios mantiene a sus hijos con esperanza. No porque esté a veces pasando por situaciones, ya sea problema de salud, ya, o problema económico, o problema familiar, o cualquier índole de problema que tengas, pues Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí contigo fortaleciéndote. Él te está ayudando. Recuerda que decíamos que Él es el Paracleto, alguien que está ahí, el amigo fiel, el deseado de las naciones, el Dios invisible y invencible, está ahí contigo. Por lo tanto, Joel repite ya, y habla acerca del derramamiento del Espíritu que tuvo cumplimiento, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés. Y aquí avanzamos y llegamos a Pentecostés. Hechos capítulo 2, versos 16 al 18, ya donde Pedro, ¿no es cierto?, repite lo que dijo Joel. Pero antes de eso, usted ve, ¿no es cierto?, Hechos capítulo 2, cuando vino el cumplimiento de esta profecía, cuando, ¿no es cierto?, Dios, ya como ocurrió, ¿no es cierto?, Gálatas 4:4, llegando al cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Llegando al cumplimiento de los tiempos, Jesús envió el Espíritu Santo ya
10 días después de su ascensión. Ojo, 10 días después de su ascensión. Él le dijo a los suyos que se quedasen en Jerusalén, esperando la promesa, lo que el Padre le había prometido. Esperasen la promesa, porque no dentro de muchos días serían investidos, serían llenos del Espíritu Santo. Como dijimos, ¿no es cierto?, si Jesús de inicio su ministerio fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que somos, ¿no es cierto?, los árboles secos? Ya, si el árbol verde, que es Cristo, necesitó del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros los árboles secos necesitamos del Espíritu Santo? Dígame, por hermano. Necesitamos del Espíritu. Y necesitamos ser llenos. No más tarde ni mañana. Ahora necesitamos ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. ¿Se fija? No te embriagues con vino, porque el vino, una vez que te emborrachas, se te va a los pies y te tambaleas de un lugar a otro, y el vino te controla, te lleva. Antes bien, ser lleno del Espíritu. Llénate de mi gracia. Llénate del poder. Vamos a ver viendo algunos calificativos hermosos del Espíritu Santo. Como decíamos más, esto cuando dice, ¿no es cierto?, Pedro hablando en Hechos 2, verso 16, esto no es como vosotros suponéis. Usted ve, ¿no es cierto?, que cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los judíos, hermanos, voy a decir la iglesia, la primera iglesia, que eran los judíos, los 12, más los 120 que estaban en el aposento alto, estaban esperando lo que el Señor les había dicho, que esperasen la promesa. Mientras tanto, a nivel nacional se estaba celebrando una fiesta, que es una de las 3 fiestas anuales, que es el Pentecostés, 50, que quiere decir 50 días, desde la Pascua al descenso del Espíritu Santo hay 50 días. Desde la Pascua, cuando Jesús fue crucificado, ¿no es cierto?, a su ascensión, hay 40 días. Y de su ascensión al derramamiento del Espíritu hay 10 días, hace un total de 50 días. Este era un día nacional, donde se reunía el pueblo, venían de todo el mundo. Usted va más abajo, que habían 18 nacionalidades más o menos aproximadas, que habían ido a adorar a Jerusalén. Y era un pentecostal único, exclusivo. Los judíos lo celebraban por años. Pero este Pentecostés fue diferente porque como estaba de turno, ¿no es cierto?, el Imperio Romano, habían arreglado las carreteras. Por lo tanto, se podía ir de diferentes partes. Porque ahí están, ¿no es cierto?, estaban las 3, digamos, vías ya, que podían irse hacia Jerusalén. Es como el dicho popular que dice, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, ahí todos los caminos llevaban a Jerusalén. Estaba todo el camino expedito, se podía ir. Los judíos habían sido esparcidos por el mundo. Pero cuando llegó el día pentecostal querían ir a celebrar las fiestas, la Pascua pascual, que también tipifica a Cristo. Vamos a hablar sobre la fiesta, ahora viene la Semana Santa. Y después, ¿no es cierto?, la fiesta de los tabernáculos. Y cuando ya se estaba llegando al último día, se celebraba el último día, 50 días de fiesta, el último día era Pentecostés. Y en ese día, más de ofrecer sacrificios de gratitud, ya, y también, ¿no es cierto?, por los pecados, también, ¿no es cierto?, ya había preocupación por los más pobres. Se le daba de comer a los pobres. El sumo sacerdote traían gavillas para mecerla, ¿no es cierto?, porque se cree, ¿no es cierto?, que por ahí por junio ya más o menos se celebraba. Por lo tanto, llevaban las gavillas en gratitud a Dios por la cosecha que habían tenido. Así que Pentecostés tiene todos esos sentidos. Tiene que ver con primicia, tiene que ver con la gavilla, ¿ya? Y usted ve, ¿no es cierto?, que las primicias, ya que vienen, ¿no es cierto?, luego espiritual. Primer sermón de Pedro se convierte en 3.000 almas. Segundo mensaje Pedro, 5.000 almas. Primicias. ¿Se fija? Primicias. Y como decíamos entonces, Pentecostés es una fiesta nacional. Ahí estaba toda la nación, ¿no es cierto?, celebrando esas 3 fiestas. Pascua, la de los tabernáculos
y también, ¿no es cierto?, ya estaban en el último día Pentecostés. Pero Pentecostés se celebraba un solo día. Pero este Pentecostés que muestra la Biblia, la historia dice que se celebró 2 días para esperar a los extranjeros, es decir, a los judíos que estaban dispersos. Para esperarlos se celebró 2 días. Y cansaron de llegar muchos a celebrar el Pentecostés nacional. Pero en el aposento alto había otra cosa. Habían 120 hombres que estaban esperando la promesa que Jesús le había dicho, la promesa del Padre. Estaban esperando, ¿no es cierto?, ser investidos de poder de lo alto. Recuerden, como decíamos el domingo anterior, Jesús, ¿no es cierto?, estuvo resucitado. 40 días estuvo con ellos, dijimos, con pruebas indubitables. Estuvo enseñándoles acerca, ¿no es cierto?, de la gran comisión, hablándoles, ¿no es cierto?, de que tenían que ir y predicar, pero también preparándolos, ¿no es cierto?, para que antes que saliesen, algo les faltaba. Tenían la instrucción, tenían, ¿no es cierto?, la maestría, habían sido enseñados durante 3 años y medio, pero algo les faltaba. Ser investidos de poder de lo alto. Necesitaban del propulsor, necesitaban el motor de propulsión para poder salir, para poder llevar adelante la gran comisión, porque no era fácil, porque tenían que llevarla a todas las naciones, porque tenían, ¿no es cierto?, que llevar, ¿no es cierto?, el ministerio de Cristo adelante. ¿Por qué? Porque los apóstoles representan la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia hace lo que hizo Cristo. Predica, enseña la palabra, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo, resucita muertos, da vista a los ciegos. La iglesia tiene la esperanza para el mundo. La iglesia tiene el mensaje. Pero para hacer eso, tenían que ser investidos primero de poder de lo alto. Necesitaban ser llenos del Espíritu. Jesús había soplado sobre ellos. Les dijo, reciban el Espíritu. Pero necesitaban ahora ser llenos. ¿Usted recibió el Espíritu? Claro que sí, cuando usted recibió a Cristo. Pero necesita ser lleno del Espíritu. Necesita ser ungido en el Espíritu. Necesita, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Ve? Se fija, y aquí nosotros a veces hablamos sobre la llenura o hablamos sobre el bautismo. Son sinónimos. Hablar del Espíritu tiene varios sinónimos. A veces hablamos de la unción. A veces hablamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. O los 7 espíritus, que son 7 características del Espíritu Santo en la vida de Cristo o la vida del creyente que puede suceder. O el Espíritu Santo, los dones. El Espíritu Santo siempre es el mismo. Es la tercera persona, como dijimos, de la divinidad, invistiendo al creyente para llevar adelante la gran comisión y también para vencer las adversidades que tenemos a diario. Si no fuese por el Espíritu, usted no estaría aquí. El Espíritu Santo es el que nos sostiene a usted. El Espíritu Santo es el que nos vivifica. Él es el que te dice, sigue, se puede. Ora. Te lleva, ¿no es cierto?, al altar, te lleva ahí, ¿no es cierto?, al aposento para que ores. Él te espera ahí, en el gimnasio. Mateo 6:6. Digo, no se acuerda de ese gimnasio, ¿no? Que dice, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, dice, te compensará en público. Ahí tiene que, ¿no es cierto?, levantamiento de pesa. No, este dice, ora, dice con súplica, con ruego, acción de gracias. Adórale. Fortalece tu espíritu en Dios. Bebe agua. Llénate. San Juan 17, verso 37 al 39, ¿qué dice? El que tiene sed, venga a mí y beba. Como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, dando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, que correrían, ¿cierto?, por nuestro interior cuando fuese derramado. ¿Y cuándo fue derramado? En el día de Pentecostés. Mire, vamos a observar Pentecostés, capítulo 2, verso 1 al 4. Amando, ¿cierto?, que dice que hubo un estruendo, un viento recio. No nos vamos a quedar en el viento ni tampoco en el estruendo. Lo que importa es de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y miren lo que viene después, la glosaulia. Y dice, y hablaban en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. El Espíritu Santo le daba el hablar en otras lenguas. Es decir, que
todo cristiano que es bautizado o lleno del Espíritu Santo habla en otras lenguas como señal. Es el patrón bíblico. Hechos, capítulo 2, verso 4. Hechos, capítulo 10, verso 45, 46. Hechos 19, versos 6 y 7. Ahí Pablo, ¿no es cierto?, puso las manos sobre los discípulos, ¿no es cierto?, los discípulos de Juan, y reciben, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas y profetizan. Así que por lo tanto, cuando hay derramamiento del Espíritu Santo, hay glosalia, hay hablar en otras lenguas. Pastor, cuando hablo en lengua no entiendo nada. Si no importa. La Biblia dice que no entendemos nada. 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 3. Pero mi espíritu sí se edifica. Converso con Dios. A lo mejor, ¿no es cierto?, si hay un extranjero medio nuestro y usted habla en lengua, a lo mejor él le entiende porque está hablando el idioma de él. Puede ser lenguas terrenales como lenguas angelicales. Pero todo aquel que es bautizado habla en otras lenguas. Es una señal para el incrédulo. La obra del Espíritu Santo en beneficio de la iglesia, del creyente o del oyente, aquel que quiera conocer a Jesús. Bien, todo eso es. Vamos al mensaje. No, sí, ya voy. Como decíamos entonces, volviendo al Hechos capítulo 2, se está cumpliendo entonces ahí la profecía de Joel. Si usted sigue ese pasaje, mucha gente que estaba de los otros judíos que estaban celebrando otro Pentecostés histórico, van a ver qué sucede ahí, porque hubo un estruendo. Usted sabe que cuando hay un ruido fuerte, aparecen montones de sapos. A todos nos interesa saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Ya sea un choque, ¿no es cierto?, o un ruido. Una vez estábamos aquí, estábamos en un culto, hermano, y se reventó un gas por allá, sonó, ¡pah!, fuerte. Nos faltó que quiso salir para allá a ver qué es lo que era, qué había pasado. Imagínense, entonces todos están acá, no otra cosa, y que ocurrió eso, un estruendo. Mire, aquí hay algo histórico, hermanos, ya, para que se dé cuenta que Dios siempre marca, ¿no es cierto?, las cosas importantes en la historia. Por ejemplo, cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, en el capítulo 20 del Éxodo, creo que. Ver si es Éxodo, no. Ver si es Éxodo, por favor. De que realmente me equivoco con los pasajes. ¿Sí está bien? Ya. Dice la Biblia ahí que mientras, ¿no es cierto?, Dios le estaba entregando la ley a Moisés, el monte temblaba y humeaba. Habían truenos, bocinas, ya. Lo que estaba sucediendo era algo terrible. Dios había tocado el monte Sinaí. Dice Moisés, estoy temblando empatado. Estoy empatado, es decir, estoy temblando como una hoja. Estaba aterrorizado. Y el pueblo igual no quería nada con Dios. Si quieres entenderte, le dijeron a Moisés, ya acerca de Dios, entiéndete tú con él, pero nosotros le tenían miedo a Dios hasta ese momento, Israel. Es bueno temer a Dios, ¿no? Porque por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Sobre todo las jovencitas, tengan el temor a Dios. Si usted teme a Dios, usted se aparta del mal. Amén. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Se va a contar como una niña sabia si usted se aparta del mal. Bien, volviendo al punto. Yo estaba entregando la ley de Moisés. Como dije, hubo temblor, bocinas, o sea, todo el pueblo se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y es posible que países vecinos se diesen cuenta que algo estaba ocurriendo ahí, ese monte estaba temblando, porque la Biblia dice que la presencia de Jehová tiembla, ¿quién? Tiembla la tierra, pero los hombres parece que no temblamos nada. Vamos a decir al Señor que suba, ¿cómo le llama eso? Que le suba el volumen de los temblores, ¿cierto? Para que pueda haber más temblor, más miedo del hombre. Ahora 7.7 parece en el continente asiático. Ya, bueno, vienen los terremotitos, no se preocupe, vienen algunos muy buenos que van a permanecer alto la población. El punto, hermanos, es de que Dios quiso llamar la atención porque entraba la ley, entraba la dispensación de la ley, donde Dios entregaba también el decálogo, no solamente para Israel, sino también para el mundo, los 10 mandamientos. ¿Los conoce usted o no? Yo creo que el cristiano ni conoce los 10 mandamientos. ¿Se sabe los nombres de los 10 apóstoles?
O de los 12 patriarcas, perdón, 12 apóstoles, los 12 patriarcas. Se lo sabe, ¿no? Deberíamos saber, esas cosas son fáciles. Pero bueno, el punto es lo siguiente. Cuando llegamos a Pentecostés, entra una nueva dispensación. La dispensación de la gracia o la ley del Espíritu. Y Dios también quiso llamar la atención al mismo pueblo, es decir, a la descendencia, por supuesto. ¿Ya? Y vino con un estruendo, un viento, un estruendo, un estallido. Y luego, ¿no es cierto?, un viento recio que soplaba donde estaban ellos, un cenáculo que era como esto, más largo y con ventanales, ¿me entiende?, más tupidos para ambos lados. Y sopló, ¿no es cierto?, Dios ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego la Biblia dice que se asentaban, ¿no es cierto?, sobre ellos, ya como lengua, las lenguas de fuego que dice. Hablaban en otras lenguas. Pero como eso era, digamos, estaba siendo oíble, estaban oyendo, y se cree, ¿no es cierto?, como era un porcentaje alto, ya, pero los que estaban abajo se daban cuenta que algo estaba sucediendo, porque imagínense, 120 personas hablando en lengua a la vez. ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sonaría, pues? Dígame. ¿Cómo sonaría que 120 personas estuviesen hablando en lengua? Y no están hablando en lengua y calladitos, aleluya. No, porque uno le da libertad al espíritu. Si a veces 1, 2, 3 aquí me zabullita, imagínense 120. 120 personas. Porque después de la pregunta, algunos dicen, están llenos de mosto. Otros decían, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Si usted sigue el relato del capítulo 2, comienzan a preguntar. Y ahí Pedro, ¿no es cierto?, se pone de pies y dice, esto es lo que Dios dijo a través del profeta Joel, que en los posteros tiempos, dice Dios, derramaría de su espíritu. Para decir, entraría una dispensación, la dispensación, como dijo ya Juan el Bautista, ya que él bautizaba en agua, pero venía uno detrás de él que bautizaba en Espíritu Santo y fuego, hablando acerca de Cristo. Cristo es el bautizador que bautizaría, ¿no es cierto?, ya a sus hijos. Hechos capítulo 2, verso 37 al 39. Mire, esa promesa está vigente porque algunos dicen que el Espíritu Santo ya cesó, que el bautismo del Espíritu Santo cesó, que los milagros eran para el inicio de la iglesia. No, la Biblia muestra que sigue vigente porque el Espíritu Santo está aún en la iglesia. Y Jesús le dio herramientas, le dio dones a la iglesia, dones, talentos, roles, ministerios y también una misión específica, alcanzar al mundo para Cristo y de predicar a todas las naciones. Y inclusive les dijo, Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante. ¿Sí? Y habla, ¿no es cierto?, sobre milagros, prodigios, señales. Pero el problema es, ¿por qué eso no está sucediendo? Porque no estamos creyendo, hermanos. Creemos que el Espíritu Santo, no sé, es como que fuera mi sirviente, como que está a mi disposición. Oiga, Él es Dios, Él es el Señor, Él es sensible, Él es celoso. Él te quiere para Cristo, para Él. Él te preserva, Él te advierte de muchas cosas, pero uno que no quiere hacer caso, uno, digamos, que no quiere obedecerle. Tómame la hora porque estoy siendo reclamado. Entonces volvemos nuevamente, hermanos, y vemos, ¿no es cierto?, que entró la dispensación de la gracia con el derramamiento del Espíritu y la salvación a través de Cristo es universal, es para todo, sin excepción alguna. Mire, vamos a Hechos, como dije, capítulo 2, verso 37 al 39. A ver, si el hermano me puede ayudar ahí. No lo quiero mirar porque si no miro me distraigo, pierdo el hilo. Atento al portero si pierdo el hilo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban bajo convicción de pecado por la predicación de Pedro, que dijo, vosotros matasteis al justo, al santo, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Acuérdense que Pedro predicó sobre la resurrección. Es el tema central de la predicación. Cristo muerto, ¿cierto?, y resucitado. Es el tema, es el meollo del Evangelio. Cristo
resucitado. Amén. 3.000 personas estaban bajo la influencia del Espíritu. Mire, siga. El verso 39. 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Ahí está hablando sobre el bautismo. Está hablando del don del Espíritu Santo. ¿Lo quiere usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Arrepentirse y luego bautizarse. Si no ha sido bautizado en agua, pues se lo recomiendo que se bautice. Arrepiéntase de sus pecados y después bautícese en agua y luego el Señor le va a dar el don del Espíritu Santo. Como, ¿no es cierto? Acuérdese que el mago le ofreció, ¿no es cierto?, a Pedro y a Juan dinero por comprar, ¿no es cierto?, lo que había en ellos, que era poder, ¿no es cierto?, para imponer las manos para que otros recibiesen el Espíritu Santo, pero no está en venta, no se vende. Eso le he dado, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios. Y el 39, mire, porque para vosotros es la promesa, está hablándole al pueblo de Israel, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esa profecía, hermano, todavía es permanente, todavía está en continuidad. Todavía Dios sigue derramando su espíritu. Pero ¿sabe? Donde hay gente que tiene sed. Volvimos a San Juan capítulo 7, verso 37. A los que tienen sed, como dice Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tiene sed de Dios usted o no? ¿O se siente satisfecho? ¿O es suficiente con lo que Dios le ha dado? Tiene que tener sed. Es para los sedientos, como dice, ¿no es cierto?, Isaías, creo que 55. Venid a mí los sedientos, los que tienen hambre y sed, venid a comprar vino y leche sin precio. Cristo te ofrece todo eso gratuito. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que anhelarlo, tiene que desearlo, tiene que tener sed de Dios. De lo contrario no hay llenura. Va a seguir siendo un cristiano nominal, uno más dentro del montón. Y se nos va 2 años, hermanos. Se nos va 2 años y lo único que hacemos es venir a la iglesia. Jamás somos capaces de ganar un alma para el reino. Somos malos para orar. Tenemos, como decir por ahí, las defensas bajas. Sí, las defensas bajas. ¿Por qué usted cree que se bajan las defensas? Mala alimentación. Se bajan las defensas. Andamos en clenque. Que me compensé. Y uno se tumba ahí, ¿no es cierto? Ay, socorro. Estamos descompensados. Porque estamos débiles en el espíritu. El diablo te hace así. Pum, al suelo. Y te tira así y te manda al suelo. Caes como loro ahí, pum, al suelo. Tumbado. Porque estamos débiles. Porque nos faltan defensas, nos falta, ¿no es cierto?, nutrirnos bien, harta palabra de Dios, harta lectura, Biblia. Yo le pregunto a usted, ¿alguno de ustedes ha leído alguna vez la Biblia entera? Bien, hermana María, gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. Aunque no la entendamos, pero no importa, la ha leído. Siéntase al menos por último orgulloso que le digan que al menos leíste la Biblia. Aunque no entendamos, y yo también muchas cosas que leo no entiendo, sobre todo profecías, no las entiendo, son complejas. Pero hay que leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia te nutre. Así dice la Biblia a través del apóstol Pablo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, a fin de que sean sabios para la salvación. Amén. Y Efesios, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, toda esta coyuntura, diciendo los pensamientos y la intención del corazón. San Juan capítulo 5, verso 39. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, habla de Cristo, el Mesías. El Hijo de Dios, como ya decíamos, Cristo es la imagen del Dios visible. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Y en Él todas las cosas
visible e invisible, sean tronos, dominio, principado, todo. ¿Me entiendes? Él lo sustenta. Él sustenta la rueda de la creación. Todo. Pues hay que nutrirse. Y luego póngale oración, por hermano. Ore a Dios todos los días. Haga su devocional. Y va a ver, ¿no es cierto?, que va a tener buena alimentación. Y usted va a ver, ¿no es cierto?, que se va a sentir mejor emocionalmente, inclusive espiritualmente. Sí, Biblia, oración. Préntese luego un ayunito, pues hermano. Estamos muy gorditos, todos coloraditos. Bueno el forraje. Está buena la comida. Sí, malos para ayunar, pues hermano. Hay que ayunar. El ayuno es muy bueno. Léase Isaías 59. Es muy bueno el ayuno. Hágase de repente, no sé, un retiro solo. No, el retiro que hago, me pongo a ver televisión, comedia, película, ensucia la mente en pura mugre. Llénese de Cristo, hermano. Llénese del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente ve comedia aquí? Bueno, para las comedias, hermano. Sí, se saben los nombres de todos los actores y no conocen ni a los 12 apóstoles. Hermano, déjeme decir una cosa. Dios no quiere que seamos como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Pablo dice que seamos entendidos en todo lo que concierne su voluntad. En todo. No quiere que seamos necios. ¿Sabes por qué erramos a veces? Andamos a tienta porque desconocemos la Biblia. Nos meten el dedo en la boca a veces. A veces un testigo de Jehová nos gana, hermano, por la Biblia. Porque ellos leen la Biblia, se interesan. Aunque no tienen el Espíritu de Cristo como nosotros, pero tienen Biblia, nos ganan. Nos superan en ese aspecto. Y nosotros que tenemos todas las ventajas, no las aprovechamos. Levántese a medianoche, hermano, a orar. A las 3 de la mañana es rico orar. A las 4, que es tan rico dormir. Ponga el reloj, hermano, y levántese. Aunque sea media hora, pero ore. Levántese, va a ver que esa oración, ese sacrificio, Dios lo va a tomar en cuenta. Pero si queremos ser bendecidos, si queremos que Dios nos dé esto y esto otro, y se lo contamos con detalle, con lujo. Señor, dame esto, mira, necesito esto porque voy a hacer esto y ya. Le presentamos los proyectos a Dios. Y a veces Dios no te lo da. Te quiero verte aquí, dice, en mi altar. Te quiero ver de rodillas. Sí. Por eso los cristianos, hermanos, hoy día están muy débiles. Y muchos se van por nada, se van para afuera. Abandonan la fe. Y después hacen burlas. De Dios de nadie se burla, hermano. Que la Biblia dice, es mejor que no me hubieses conocido. No que conociéndome, lo cierto queráis burlarte, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra cosecha, ¿no? Sí, así es. Así que, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Pues bien, mami? Gloria a Dios. Bien, vamos a llegar hasta ahí, hermano. Como dijimos, es un tema continuo. Vamos a seguir. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está en usted. Sí, está en nosotros. Cuando usted viene con usted. No está aquí en las murallas, está en usted. Porque usted es su hijo. Usted es su hija. Y Él hace morada. Dijimos que usted es un tabernáculo de Dios. Donde usted vaya, Él va con usted. Él no te deja, aunque esté pasando pruebas. Aunque a veces se pone gris, aunque a veces se pone cuesta arriba, Dios está ahí contigo. Recuerda que cada prueba, ¿no es cierto?, es un peldaño que subes. Pídele a Dios que no te falte la fe. Cuando estés en ese momento, fortalécete en Dios, recurre a la oración. No te alejes del altar, al contrario, busca más a Dios. Y ahí Dios te va a fortalecer. Inclusive te puede decir por qué estás pasando eso. Es posible que Dios te lo diga a lo mejor. Pero aunque así no fuese, pues la oración te sostiene, el Espíritu Santo te sostiene. Ahí lo encuentras. ¿Dónde se encuentra el Espíritu Santo? Ahí, en la oración. Ahí tienes comunión con Dios, el Dios invisible. Ahí está. Cuando tú le buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. Porque la Biblia dice, me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Amén? Me hallan lo que temprano me busca. Acercaos a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Deje el impío sus malos caminos y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelvas a Dios, el cual tendrá de él misericordia.
¿Acaso no lo tiene Dios? Bien, hermano, póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a clamar a Dios y darle gracias por su presencia. Denle gracias a Dios por la persona maravillosa del Espíritu Santo, que lo ha librado a usted y a mí de muchos peligros, de tentaciones. Mire, ponga atención, de desgracia, de desastres. Nos ha librado de muchas cosas, y es demostrada de cuánto lo ha librado usted. Wow, usted diría. ¿Sí? Él es el que nos preserva. Él está preparando la novia, está preparando la iglesia para un día llevarla a Cristo. Y Jesús está ansioso que llegue ese día. La segunda persona está esperando que el Padre le dé la orden para venir por su iglesia. Está esperando. Y observa al Padre una vez y otra vez y lo mira. Y el Padre le dice: falta todavía. Falta todavía. Y cuando el Padre le diga: ahora, el Hijo viene por su iglesia. La iglesia será quitada, será llevada para estar con su Señor para siempre. Pero la iglesia que viene a buscar al Señor es una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia triunfante. Una iglesia que le adora. Una iglesia que no está preocupado que tengo que irme, que la hora, que el almuerzo, que... No. Adore a Dios con libertad. Amén. Adore a Dios con libertad. Ministre al Señor usted, individualmente, como lo hacemos a veces colectivamente. Él ahora nos administró por su palabra, pero nosotros también podemos administrarle nuestro canto, nuestra adoración, porque Dios escudriña el corazón y la mente y ve cuál es nuestra intención. Amén. Así que manda Tamara, por favor. Vamos a adorar a la Trinidad. Vamos a adorar al Trino Dios. Gloria al Señor. Adórele, dele gracias ahí. No se canse. Reprende el cansancio. Dele orden que se vaya. Quiero adorar. Este es el momento más sagrado que usted tiene. ¿Ya? Donde usted está adorando a Dios. No está adorando, no es cierto, no está venenando.